Buen día, amigos, comenzamos la transmisión por Radio Fénix, pero al mismo tiempo a través de Facebook, en directo por la página oficial del Partido Verde Animalista y también por Libertad TV Uruguay en Facebook y luego en YouTube. A los amigos que nos siguen en Facebook, primero que nada decirles que lamentablemente Facebook nos permite tener nada más que 5.000 amigos. Y todos aquellos que nos han solicitado amistad y no han tenido nuestra respuesta porque sencillamente me lo impide el sistema de Facebook. Segundo, nosotros tenemos también nuestra cuenta de Twitter, @sayelorier. Allí tenemos más de 39.000 seguidores. Yo considero que el Twitter es más ágil para la comunicación. Por lo tanto, los insto a los amigos que nos siguen en Facebook y a los amigos que nos pidieron amistad en Facebook, pero lamentablemente el cupo no nos permite aceptarlo, que de buen grado obviamente lo estaríamos aceptando, abren sus cuentas de Twitter, yo los sigo, ustedes me siguen y de esa manera el intercambio se hace muy fluido. Otro anuncio importante, amigos, el día 22 de marzo a la hora 19 en el Club Neptuno, el Partido Verde Animalista larga, inicia, pone en escena, digamos así, la campaña oficial, la campaña electoral oficial, con el objetivo de primario llegar a las elecciones y ganarlas, para de esa manera llegar a la presidencia de la República y en su defecto obtener una buena votación que nos permita tener representación parlamentaria para continuar nuestra lucha por los principios fundacionales del Partido Verde Animalista, nuestra lucha contra la corrupción estructural que afecta al país, contra la arbitrariedad, contra la eliminación del Estado de Derecho, que ahora a lo largo de la audición vamos a analizar, la lucha por la vida, la lucha por el agua saludable, el agua para todos, no entregada a las grandes corporaciones en la forma que lo están haciendo el gobierno y la falsa oposición. Por lo tanto, tenemos una cita el 22 de marzo a la hora 19 en el Club Neptuno. Pero al mismo tiempo, y dada la insistencia entusiasta de muchísimos amigos que quieren colaborar, que quieren reunirse con nosotros, que quieren hacer llegar propuestas, inquietudes, cuestionamientos, les quiero decir que a partir del día jueves de esta semana, de 18:30 a 19:30, una hora, nuestro estudio de Ciudadela 1258, apartamento 301, entre Soriano y San José, detrás de la Casa de Gobierno, frente al lateral del Teatro Solís, más concretamente frente a la placita Matos Rodríguez, donde está allí el monumento a la comparsita. Vamos a abrir la puerta de nuestro escritorio para todos aquellos amigos que quieran acercarse en ese horario, para tener un contacto personal, para escuchar inquietudes, propuestas, lo cual entendemos que es muy importante este acercamiento de carácter personal, más allá de nuestro trabajo en las redes y en los medios de comunicación que abren sus micrófonos, y en otros, como en el caso de Fénix, que es rentado. A propósito de que es rentado y que tenemos que pagar mes a mes las audiciones como corresponde, conforme al contrato, nosotros
contamos con la colaboración de un conjunto de amigos que hacen aportes. Y los aportes para mantener esta audición es en la red Hábitat y la cuenta es la 96816 denominada del Poder Real. Toda colaboración en ese sentido es muy bienvenida porque el PBA es un partido pobre, no tiene el respaldo de los banqueros, no tiene el respaldo de las corporaciones, no tiene el respaldo de logias ni de sectas religiosas. Por eso la colaboración es muy bien recibida, muy bienvenida. El día 20 de marzo, cuando ya habré cumplido los 61 años de edad, nos vamos a presentar invitados a la Expo Activa de Soriano, un evento muy importante para el agro, para el sector agrario uruguayo. Allí se nos van a hacer una serie de preguntas que todavía no nos han llegado, pero la operativa es que nos llegue antes. Y allí van a estar, por lo menos, según dice el presidente de la Asociación Rural de Soriano, el señor Rodríguez, 17 precandidatos han confirmado la presencia. Nosotros, por supuesto, ya la hemos confirmado. Y allí vamos a tener oportunidad de hablar de algo muy importante para el Partido Verde Animalista y obviamente para nosotros como candidatos a la presidencia y vicepresidencia respectivamente, que es el tema del agua, esta emergencia sanitaria hídrica que vive el país. Yo en este momento, y como candidato a la presidencia de la República por el Partido Verde Animalista, estoy declarando, aunque más no sea con un efecto simbólico, pero basado en datos científicos y empíricos, la emergencia sanitaria hídrica del país. Los cursos de agua dulce están gravemente contaminados y también lamentablemente está contaminado el mar y el océano, que afecta una de las industrias más pujantes a nivel del planeta Tierra, que es la industria turística. En esa emergencia sanitaria hídrica en la que se encuentra inmerso el país, obviamente la gran responsabilidad es de quienes tienen la conducción del gobierno, de Vázquez en particular. Allí en la Expo Activa vamos a ir a manifestar la necesidad que tiene el país de implementar una serie de medidas de trascendental importancia. Primero, para revertir la situación de emergencia sanitaria hídrica, la contaminación, en algunos casos el envenenamiento del agua, elemento estratégico, vital y ontológico al ser humano y a todas las especies. En segundo lugar, amigos, también con un carácter simbólico, vamos a establecer la defunción total y absoluta del Estado de Derecho en el país. Es decir, se ha extinguido el Estado de Derecho, se ha extinguido el imperio de la Constitución y de la ley en el país. Y eso lo digo en función de las declaraciones que hemos escuchado, la gran mayoría de los uruguayos, el día domingo, que provienen ni más ni menos que de un ministro de la Suprema Corte del país. Cuando un ministro de la Suprema Corte del país confiesa públicamente que el 97% de los casos penales del país se dirimen al margen de la función jurisdiccional, en el ámbito de la función administrativa, quien es parte
en esa función administrativa parte preponderante, que es el fiscal, se erige al mismo tiempo en juez de la causa, entramos en la irracional, ilógica e intolerable situación de juez y parte. El ministro Chediak, antes de estas audiciones, antes de la vigencia de la ley 19.293, pidió perdón a la población. Pidió perdón por los estragos que iba a generar al derecho, a la vida y a la salud de los uruguayos este código, que procede del Departamento de Estado de Estados Unidos, cuya filosofía responde a los postulados básicos del derecho anglosajón, que está en contradicción flagrante con los fundamentos de la Constitución y el código y los códigos uruguayos, que son códigos de corte europeo, del derecho escrito, no el derecho de la costumbre, que tiene como fuente precisamente elemental la ley y la Constitución, no los casos jurisprudenciales, que es lo que acontece con el sistema anglosajón. Fueron confesiones muy graves, por parte de quien además reclamó, a nuestro juicio, en forma falaz, la paternidad del código. Digo en forma falaz porque el código proviene del Departamento de Estados Unidos, es un código estándar que hace el imperio para administrar a las colonias, a su patio trasero, del cual formamos parte. No hace falta profundizar mucho en esta argumentación. Yo creo que hasta las imágenes que todos en su momento pudieron ver al fiscal general Jorge Díaz, hombre del Partido Comunista, abrazado a la embajadora del momento del gobierno de Mujica, Yulisa Reynoso, que era quien traía este código, y Díaz facilitador, al mismo tiempo que facilitador era la Corte y los legisladores, que sancionaron este caos, este desastre, este Estado arbitrario, esta extinción del Estado de Derecho. No vemos a los restantes partidos en esta preocupación. No vemos al conglomerado social preocupado. Al contrario, vemos un conglomerado social manipulado, direccionado, hacia temas que, desde el punto de vista constitucional y legal, están laudados. Y lo que no se hace bien, no se hace bien por parte del gobierno. Y quienes reclaman en manifestaciones muy importantes son precisamente los integrantes del gobierno, en una conducta inmoral, en una conducta demagógica, en una conducta deleznable. La Constitución de la República, amigos, es absolutamente clara. Establece la igualdad. El artículo 8 de la Constitución dice: todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otras distinciones entre ellas, sino la de los talentos y virtudes. Punto. Hombre, mujer, somos iguales por la Constitución y por la ley. Que en la práctica no se dé esa igualdad, la principal responsabilidad del gobierno, amigos. Cuando uno ve que la marcha es una marcha fraudeamplista, cuando uno ve que en la marcha está todo el gobierno, faltó nada más que el presidente de la República, se pregunta: ¿pero y esta gente a quién le está reclamando? Si quienes tienen la obligación de hacer realidad fáctica lo que está en los textos constitucional y legal son los gobernantes. Si además tomamos en consideración que pueda existir una responsabilidad de los otros actores sociales, vale decir, de las personas,
tenemos que decir que está fallando la educación. Está fallando también el gobierno en materia de educación. Está fallando el gobierno en materia de política económica y social. Porque ha degradado a la sociedad, la ha empobrecido, la ha lumpenizado, la ha reprimarizado. Y cuando sucede eso en el ámbito sociológico, amigos, el ser humano comienza a obrar conforme a sus instintos y no conforme a la razón, a la lógica, a las emociones controladas. Y eso es lo que ha acontecido. Por eso tenemos la violencia de género. Porque ha habido una degradación total de la ciudadanía, del país, de la población. Ahí están los factores etiológicos, ahí están los factores causales de un clima de violencia generalizado. Pero son fallas del gobierno. No puede ir a manifestar la gente del gobierno en esa marcha. Son los causantes de la desigualdad, son los causantes de la violencia, son los causantes de esta situación inequitativa entre el hombre y la mujer. Son el problema y no la solución. Fue una marcha fraudeamplista. Eso está absolutamente probado. Fueron otros actores políticos y recibieron el agravio y la expulsión. Es una marcha que responde a una ideología que está financiada por los más oscuros intereses plutocráticos. Estos movimientos reciben la financiación de los peores especuladores del mundo, que tienen como finalidad la división. Ya lo hemos explicado hasta el cansancio, lo vamos a reiterar. Para que una pequeña élite de miles de personas puedan tener sojuzgada a una enorme mayoría de miles de millones, ese sojuzgamiento debe ser aceptado, querido, voluntario. Para que sea aceptado, querido y voluntario, hay que movilizar una cantidad de engranajes de lo que es la manipulación de masas. Educación, medios de comunicación, partidos políticos, sindicatos, ONG. En el Uruguay, que es un laboratorio, el laboratorio de Rockefeller, esa articulación de vectores para el direccionamiento y manipulación de las masas es perfecto. Por eso las manifestaciones referidas a la ideología de género son multitudinarias. Se ha sustituido la vieja forma de dividir a los países, a la población de los países, entre burguesía y proletariado. Ahora, la forma que implementa la élite a través, fundamentalmente, de la izquierda y muy especialmente del Partido Comunista, es la división de sexos y la creación artificial de los géneros. Y luego, por supuesto, todo el tema de la lucha de géneros. Es una filosofía que procede de la plutocracia internacional para tenernos dividido. La financian, la instigan individuos como Bill Gates, Paul Singer, Warren Buffett, es decir, los grandes especuladores del mundo, que nos tienen que tener dividido para de esa manera lograr plasmar en realidad la manida frase, pero muy cierta, de dividir para reinar. Bienvenido, Enrique. ¿Qué tal, Gustavo? Dos reflexiones de dos puntos que tocaste.
Primero es, pero qué exitosa que es la estrategia, ¿no? Qué exitosa que es la estrategia de policía bueno, policía malo. Qué exitosa que es la estrategia de ser gobierno y oposición. Tú lo dijiste el otro día en otro lugar. Ser reclamante y reclamado. Exactamente. Estar de los dos lados del mostrador. Ganar votos por un lado y ganar votos por otro. Es tirar el calderín de un lado y tirar el calderín del otro y juntar votos y arriar votos. Y qué buena que es la estrategia también. Porque para los supuestos otros, la oposición, primero la deja sin espacio. Ocupa el espacio de la oposición. Policía bueno, policía malo, gobierno y oposición. Desplaza a la oposición, a la falsa oposición, a la oposición complaciente, a la oposición colaboracionista, cómplice en muchos casos. Entonces ocupa todo el espectro político. Además, con esto de policía bueno y policía malo, también genera hinchadas de un lado y del otro. Y por supuesto que genera la primera reacción del otro lado, decir, ah, estos son los comunistas. Pero resulta que los comunistas están asociados a Rockefeller y a Soros y a Rogue UPM y al contrato Rogue UPM. Y entonces se presentan también con doble cara. Y entonces dicen, no, bueno, esto es el populismo. Yo digo, ¿qué populismo, mis amigos? No nos confundamos esto, no insultemos al populismo. Yo podré estar de acuerdo o no con el populismo. Pero esto no es populismo, es todo lo contrario, es tubo de ensayo, como decís vos, laboratorio. Ese flautista de Hamelin tocando la flauta y llevándose a los niños para que mueran en el río o en el bosque, vas a saber bajo qué circunstancias. Lean, para los que nunca leyeron, lean la fábula del flautista de Hamelin, una fábula alemana que tomaron los hermanos Grimm, que va a explicar mucho de esta realidad, de esta psicología de masas, ¿no? Hay muchos flautistas de Hamelin tocando unas lindas musiquitas para arriar a 100.000 personas de un saque. ¿Qué partido político lleva 100.000 personas? Bueno, el Frente Amplio el otro día llevó 100.000 personas y hay quienes todavía dicen, bueno, no, pero no van a ganar. Y yo les digo la verdad. No, vamos a seguir diciendo no van a ganar sin saber cómo funciona esta estrategia de maridaje perverso, de policía bueno, policía malo, gobierno y oposición al mismo tiempo. Yo alguna vez he recordado una anécdota que me pasó en el primer gobierno de Vázquez. Yo voy a comprar el semanario Patria del Partido Nacional porque queríamos tener una información, no del Partido Nacional, sino una información ambiental que salía en ese artículo, ni me acuerdo cuál era. Voy a un kiosco de los más conocidos del 18 de julio y me dice el individuo que me ve comprando, el dueño del kiosco, me dice, y ganarán los blancos. Y yo le digo, no, mire, lo que pasa es que esta gente, el primer gobierno Tabaré Vázquez, esta gente está haciendo gobierno y oposición. Y entonces es muy difícil. Pero usted sabe que tiene razón, me dice el kiosquero. Acá viene un frente amplista que me dice, me tiene cansado Tabaré Vázquez, no lo soporto. Voy a votar al Pepe Mujica. Entonces, fíjense la perfección de esta estrategia. Que yo insistí el otro día diciendo, bueno, ¿son los 70 años de la URSS o los 90 años del Partido Colorado? Elijan ustedes. Vamos a estar en el sexto, en el séptimo gobierno del Frente Amplio y vamos a seguir tragándonos la pastilla de la estrategia perversa esta que se alimenta de dos cosas. Que no existe una verdadera oposición, primera cosa de la que se alimenta, y la segunda cosa es que el uruguayo sigue siendo complaciente, sigue tolerando que le tomen el pelo, sigue creyendo en las promesas fáciles y dulces. Primera reflexión. Entendamos entonces la estrategia del enemigo cuando juega con dos caras y confunde hábilmente. Les ha servido para estar 3 meses en el gobierno y van a estar una cuarta. Segunda reflexión, esta ya más personal. Yo estuve anotando a medida que vos hablabas los distintos estados psicológicos del ministro Chediak. Perdón, al principio, perdón por lo que vamos a poner. Paternidad, casi inmediatamente. Perdón por lo que vamos a poner, pero yo soy el padre. No siéndolo, como bien dijiste tú, pero asumiendo una paternidad adoptiva. Y el tercer estadio es confesión, confesión del pecado. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el cuarto estadio que le corresponde al doctor Chediak? ¿Renunciar? Irse, claro, irse. Bueno, entonces, yo creo que no se puede seguir esa secuencia sin terminar en el cuarto punto que renunciar. Perdón, paternidad del monstruo y confesión del desastre.
¿cuál es el paso siguiente? Jubilarse. Se va pero se jubila. Bueno, se va pero se jubila, sí, justamente. No renuncia, Entonces jubila. claro, dicen estas cositas de saludo, de retira, como la mejor de las retiradas, no sé cuál de las retiradas, acá no, yo no sé mucho de carnaval, pero como la mejor de las retiradas del carnaval. Un desastre, porque voy a lo siguiente. Este tipo de situación nos coloca en el peor de los estados posibles. Y cuando digo estado, hablo de estado, ¿no? Es decir, cuando hay un individuo que dice que el Poder Judicial en materia penal, que decide la libertad de las personas, no funciona en un 97%, bajá la cortina, cerrá el Poder Judicial. ¿Para qué sirve el Poder Judicial? Si ha sido sustituido en un 97%, que yo sospecho, lo hemos hablado contigo, que sea más todavía, un 99%. Dejémoslo en el 97% confesado. ¿Qué queda del Poder Judicial? Sustituido por una agencia del gobierno llamada Fiscalía General. Sustituimos, pero hemos llegado al colmo del laboratorio. Es decir, obviamente que el científico, entre comillas, cuando usa el laboratorio, experimenta hasta el grado máximo que los conejillos de India le permiten experimentar. A algunos se les muere por el camino, ¿no? Exacto. Obviamente. Pero sigue experimentando y sigue inyectándonos. ¿Cómo se llama esta inyección que nos dieron a nosotros los conejillos de India Uruguay? Desaparición del Poder Judicial en materia penal. Destrucción del Estado de Derecho. Desaparición de la separación de poderes, de un poder independiente. Destrucción total. Dejamos en manos del rey Tabaré Vázquez la decisión de quién va preso y quién no va preso en el Uruguay. Eso significa el 97%. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y tú decías de una cantidad de silenciosos que guardan silencio. Te faltó uno, pero lo anoté simplemente. La academia. ¿Dónde está la academia universitaria? ¿Dónde está la facultad de Derecho? ¿Dónde están los profesorones? Que defendieron este código, que polemizaron contigo, Sí, que recibieron una brutal paliza de parte tuya, y ahora el tiempo y los hechos te dan la razón. ¿Sabes dónde están? Están escondidos. Están escondidos porque deben asumir, y no lo quieren hacer, que se equivocaron. Y se equivocaron mucho. Feo. Tú hablaste de un nivel descendido, de educativo, de las grandes masas. Pero también hay un nivel descendido, educativo, de los niveles intelectuales. Claro. Yo no sé si nos va a dar el tiempo después. Traje una lectura, que es larga, pero vamos a tratar de resumirla, de un insigne jurista que del año 1871, Carlos María Ramírez, cuando inauguraba la Cátedra de Derecho Constitucional, ¿a qué hacía referencia? Inaugurando la Cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho, incipiente Facultad de Derecho, en 1871. Hacía referencia a las normas de derecho penal previstas en la Constitución de 1830, diciendo que era fundamental que una Constitución estableciera las normas de derecho penal y de procesal penal en esa Constitución, porque era el eje, el centro de una verdadera república y de una democracia. Yo creo que, por la extensión que le veo, Enrique, sería bueno, después del corte publicitario, en cualquier momento vamos a él. Yo quiero, antes de esa lectura, que naturalmente ha despertado mi avidez, razonar lo siguiente. En la marcha del fraude amplio por la igualdad, yo no vi ningún cartel por la vida, por la salud, contra UPM, contra la contaminación. Porque las feministas fraudeamplistas, lo primero que tienen que pensar es que para que haya igualdad, tiene que haber vida. Para que haya igualdad, tiene que haber vida. Porque los muertos no se plantean un problema de igualdad o inequitatividad. Y tal vez porque la muerte en pareja. Entonces, ¿cómo es posible que las feministas no llevaran un cartel denunciando el contrato genocida Roe-UPM? Si allí se está precisamente atentando contra las mujeres, del mismo modo que contra los hombres, porque se está atentando contra la vida. ¿Y saben por qué no había un cartel contrario al contrato coimero y genocida?
porque era una marcha del gobierno, porque era una marcha financiada por UPM. Es más, se había hablado, y tal vez se haya dicho en la proclama, del tema del medio ambiente, muy por arriba, y tal vez con la perversa intención de robar banderas para conseguir el elemento electoralista de ganar la elección para entregar el medio ambiente como lo entrega el Fraude Amplio. En todo caso, con esa finalidad perversa de llegar al gobierno para seguir entregándole a las corporaciones el agua, la tierra y el aire. No había un solo cartel. Muy preocupadas por el insulto, muy preocupadas por el agravio, muy preocupadas por las responsabilidades del gobierno que no se las endilgaron en ningún momento. Nadie le reclamó nada a Vázquez. Es más, la manifestación debió ser no hacia la Universidad de la República, debió ser hacia la Casa de Gobierno, debió ser a reclamarle a Vázquez. Pero lejos de eso, esta marcha fraudeamplista, cómplice y financiada por las grandes corporaciones, nada dijo del contrato coimero, nada dice de la degradación que sufre el medio ambiente por el modelo económico impuesto por los partidos tradicionales y profundizado por el Fraude Amplio. Vamos al corte y... ¿no? ¿Seguimos? Estoy mal de reloj. Vamos entonces a la lectura, Enrique. Sí, Gustavo, no, en ese orden de cosas que decías, es que el Profeso no fue hacia la Casa de Gobierno. Claro. La simbología, que en eso tenemos que reconocerle a la izquierda, un gran uso de la fase simbológica, ¿no? De todo lo que significa ir hacia un lado y no ir hacia el otro. Tampoco marcharon hacia el legislativo. Efectivamente. No vaya a ser que si marchás contra la Casa de Gobierno pueda ser visto como un acto contra el gobierno. O si marchás contra el Poder Legislativo también pueda ser visto contra la mayoría del gobierno Frente Amplio. Correcto. Entonces no, lo hacemos hacia otro lugar. Bueno, Que fue emblemáticamente lucha de la izquierda contra las corporaciones, contra el imperialismo. Aquella universidad del 70, Enrique, aquella universidad del 70 y anterior al 70, que paradójicamente tenía en su seno partidos con concepciones terriblemente machistas. por supuesto. Que tenía las banderas del Partido Comunista cuando en la Unión Soviética y en Cuba se masacraba homosexuales. Que tenía la efigie del Che Guevara, que se caracterizaba por pegarle un tiro en la cabeza a los homosexuales. Yo me acuerdo tiempos más recientes, yo tengo una hermana ingeniera, lo que sufrió mi hermana en la Facultad de Ingeniería, cueva de Frente Amplistas, ¿no? De la Facultad de Ingeniería, lo que sufrió por los ataques machistas porque no se toleraba que una mujer se recibiera de ingeniera. En el Comité Paz para Todos que nosotros integramos, en la década del 70, se expulsó un homosexual. A mí no me va a contar nada la izquierda. Yo viví la persecución que se hacía, que hacíamos los fraudeamplistas, los frenteamplistas de la década del 70 a la homosexualidad. Ese es el... Claro, después vinieron las corporaciones, la Unión Soviética se cayó todo el socialismo real, fracasó el socialismo real, ganó la guerra el imperialismo, ganó la guerra el capitalismo salvaje y carnicero. Los fraudeamplistas se vendieron al capitalismo salvaje, corrupto, carnicero, y ahora introducen, para mantener a salvo este sistema criminal, una nueva forma de dividir a las masas. Macho, hembra, y hay que anda ahí, no sé, en el medio, un día para un lado y otro para el otro. Bueno, Gustavo, te decía yo de una lectura que nosotros habíamos recolectado en su momento a partir de algún dictamen en la Fiscalía. Al inaugurar la Cátedra de Derecho Constitucional en 1871, en la Facultad de Derecho, Carlos María Ramírez decía: en el aula que ha empezado a funcionar junto a esta, habréis visto sin duda cuán grave y peligroso es el poder coercitivo del hombre sobre el hombre, ese derecho de castigar que todas las sociedades ejercen
y sin el cual la sociedad no puede en manera alguna subsistir. Ahora bien, señores, es el derecho constitucional el que se carga de dar al derecho penal sus reglas más generales e importantes. Abrid las constituciones de los pueblos, sin excluir la nuestra propia, y encontraréis las garantías esenciales contra los abusos del derecho de castigar. Empiezan las constituciones por establecer los casos y los requisitos indispensables para que el hombre pueda ser privado de su libertad corporal y sometido a juicio. Artículos 83, 112, 113, 115, 132 de nuestra Constitución. Entre estos artículos están los actuales 15, 16 y 22 de la Constitución. Determinan que nadie puede ser penado sin forma de proceso y sentencia legal. Y fijan, en fin, las garantías que rodean a los acusados durante los procederes del enjuiciamiento. En este sentido, hemos de ver cómo el derecho constitucional moderno ha sido desarrollado y complementando la superintendencia, por decirlo así, sobre el derecho penal de cada país, con las formas más adecuadas para asegurar la imparcialidad de la justicia, el mejoramiento de los culpables y la verdadera seguridad de los pueblos. La razón de esa superintendencia es evidente. Dejaría el derecho constitucional de dar bases a la organización social y a la organización política si entregase al criterio variable de las circunstancias y al juicio ligero de los poderes ordinarios la reglamentación de aquella esfera del derecho que es complemento necesario, la sanción indispensable de los otros. Este jurista era blanco. Sí. El jurista era blanco. Ahí está. Sí, además un profesor, un jurista. Un jurista. Se va a reunir la Corte con el ministro del Interior y con el fiscal general para hacer un proyecto de modificación del código de este fracaso, de este monstruo. Se está violando la independencia de poderes y la Suprema Corte de Justicia está asumiendo roles que le están absolutamente vedados por la Constitución. No pueden legislar. Están llamados solamente a aplicar el derecho, a aplicar la ley. No pueden ser legislador y juez al mismo tiempo. Solamente estas barbaridades institucionales se viven en un país degradado, donde la academia es cobarde, donde la academia está degradada, donde la academia es adulona, donde la oposición no es oposición, es colaboracionista y vota este tipo de leyes. Eso es lo que está pasando en el Uruguay, amigos. ¿Y saben qué? Somos muy pocos los que nos animamos a denunciar y enfrentar esta situación. Miente el señor ministro de la Corte, Chediak, cuando dijo que nadie les advirtió. Chediak, usted es un mentiroso. El doctor Viana fue por los despachos de los senadores. Les advirtió el desastre. En los medios de comunicación advertimos el desastre. Pero ustedes hicieron el mandado, señor Chediak. Sí, a tal punto que el ministro Pérez Manrique, que hoy está en un organismo internacional, en la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que no debería estar, hizo propaganda por esta monstruosidad, hizo propaganda por eliminar al Poder Judicial. Y un abogado, un juez, un ministro de la Corte que hace propaganda para eliminar la función jurisdiccional, no tiene derecho a estar en un organismo internacional. Es un disparate. Pérez Manrique debería ser inmediatamente expulsado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No nos da garantía de ninguna manera. Gustavo, hay una cuestión que además es la siguiente. No era necesario que nadie les advirtiera porque eran plenamente conscientes de que íbamos a esto. Se les advirtió, se les dijo hasta el cansancio, pero obviamente que se cerraron a todo tipo de advertencias porque eran plenamente conscientes que íbamos a la destrucción del Estado de Derecho que se produjo con el nuevo Código del Proceso Penal. Te voy a leer la última frase de este discurso, de esta conferencia de Carlos María Ramírez, donde termina diciendo esto: es tan íntima y tan notable la conexión de que me ocupo ahora, que los más antiguos y más bellos monumentos de las libertades constitucionales no han tenido por cimiento sino principio de derecho penal. Descubro un sentido profundamente constitucional, que el primer acto de la Revolución Francesa sea la demolición de la Bastilla.
es el derecho coercitivo, es el poder punitivo. Exacto. ¿De qué estamos hablando? Es la represión, es el poder de reprimir. Exacto. Y cuando a un gobierno se le da el poder de reprimir, eliminando al poder judicial como elemento de garantía de las políticas punitivas, se llama dictadura. Estamos bajo la dictadura de Vázquez. Y la dictadura de Vázquez fue votada por el Partido Nacional, Larrañaga, la calle Pou, Verónica Alonso. Ahora le vamos a dar los allanamientos nocturnos. De paso. El Partido Colorado, Mieres. Ustedes votaron la dictadura del fraude amplio. Ustedes dictaron leyes para extinguir al Poder Judicial. Claro que los acuso públicamente de haber destruido la República, de haber destruido el Estado de Derecho, de haberle entregado el poder punitivo al Frente Amplio. Y como decís bien, Enrique, por si eso fuera poco, para el cuarto gobierno, Larrañaga le dará mayores potestades todavía a esta gente. Insólito. Sí, entre las cosas que vino a reconocer Chediak cuando reconoció lo del 97%, la cortina baja del Poder Judicial, ¿no? Se bajó la cortina. Cerrado por luto. Cerrado por luto, exactamente. Cerrado por luto, nos mataron. Ahí está. Lo que significa eso, tú mencionaste algunas cosas, pero es bueno resaltarlas. Significa dos o tres cosas. Primero, proceso administrativo. Se sustituyó el proceso judicial, se sustituyó el juicio. ¿Tú te acordás del bombo y platillo que se hizo, que íbamos a un juicio oral y público? Transparente. Ahora Se hicieron no es transparente. hasta demostraciones Sí, teatrales, sí, donde sí. hicieron hacer de actorcillos a actuarios, a jueces y a fiscales que se prestaron para una parodia. No fue en el Antel Arena, porque el Antel Arena no estaba organizado, creo que fue en el edificio del Sodre. No, el edificio de Antel, la otra de los monstruos que hemos creado en gobiernos anteriores, en el anfiteatro del edificio de Ese de Sanguinetti. Ese de Sanguinetti. Bueno, pero el juego de imitaciones, ¿no? Los comunistas chapaquinses se admiran unos con otros. Proceso administrativo del gobierno, eso es lo que tenemos, no la pantomima que se prestaron una cantidad de gente, alguna gente a la que le tenemos aprecio, se prestó para una pantomima que fue transmitida a todos lados. Otra sustitución que se hace. ¿Por qué sustituimos el juicio? Por un contrato. Pero por un contrato, un pacto que se hace con una persona privada de libertad, o sea, un contrato nulo ya de nacimiento, una persona privada de libertad no puede firmar ningún tipo de contrato. Una persona sometida al poder extorsivo del Estado para tener que firmar ese acuerdo. Y resulta que tú bien lo dijiste, convirtiendo a la Fiscalía General en juez en su propia causa. Todo lo que se arregle en forma secreta, clandestina, en ese lugar, con abogados y con todos los chiches, ya hemos visto cómo algunos pactos mandan a muchos inocentes presos, con abogado incluido. Claro. Entonces, sustituimos al juicio, al juez, al juzgado, lo sustituimos por un contrato nulo. Ahora, había quienes decían, vamos al proceso acusatorio, al juicio, al proceso adversarial, al proceso de partes. ¿Pero de qué proceso de partes si no hay contradictorio, no hay juicio, no hay adversarios? Se ponen todos de acuerdo a firmar un contratito con el tipo desesperado porque está decidiendo cuántos días va a ir a que lo violen en Concar o en Libertad. Lo violen o lo maten. O lo maten, si se Espada resiste. limpia, sí. Entonces, dijimos que odiábamos el proceso inquisitivo, pero resulta que transferimos la inquisición del juez en un proceso mixto, porque siempre se nos enseñó en la facultad que el proceso constitucional nuestro es un proceso mixto, primera fase inquisitiva, segunda fase juicio. Lo borramos de un plumazo en nombre del proceso acusatorio, pero ¿qué no fue lo que creamos? Un inquisitivo total en manos del gobierno. Y Enrique, amigo, yo quiero bajar a tierra este tema, porque muchos a esta altura podrán decir, Viana y Salle viven hablando del tema de la justicia, de la Constitución, de la ley. De la libertad. Eso es hablar de la vida. Eso es hablar de la libertad. Y le voy a explicar por qué. Porque cuando ustedes tienen un directorio de OCE, que es un directorio criminal, que le envenena el agua,
que sabe que le envenenó el agua y deja que igual esa agua vaya a parar a mi grifo de la casa de Parque del Plata, donde eventualmente podría haber tomado mi nieto, sin que pase absolutamente nada, eso es culpa de esto que estamos hablando, que usted tome agua envenenada, que Machado y el directorio de OCE le dé agua envenenada y no pase absolutamente nada, es consecuencia de todo este desarrollo conceptual que hemos realizado hasta el momento. Que usted tenga que pagar mayores impuestos, que usted tenga mal sistema de salud, mal sistema de justicia, mal sistema de seguridad, es culpa de este desarrollo intelectual que hemos realizado. ¿Sabe por qué? Porque los corruptos que nos están robando no van presos, porque tienen la potestad de decidir qué se investiga y qué no se investiga. Que la causa de la regasificadora en la que está metida Odebrecht tenga 5 años de investigación sin llegar a un resultado, que Pluna haya comenzado la investigación en el 2007 cuando se estaba produciendo la acción criminal de Vázquez, Rossi y Astori conjuntamente con Campiani, y que nosotros la denunciamos y que no haya pasado absolutamente nada, es culpa de este desarrollo que estamos realizando. Es cierto, no era el nuevo código, era el viejo, y ya había miedo por parte de los jueces. Pero el nuevo código, ¿sabe qué? Los liberó del complejo. Los liberó del miedo. ¿Saben por qué? Porque ahora están pintados, porque ahora no tienen función ninguna, porque ahora son unos homologadores, y no lo digo yo. Lo está reconociendo Chediaki, el propio presidente del gremio de los magistrados. Cuando se lleva adelante un modelo agroquímico que contamina y mata a los uruguayos, es producto de este sistema que nosotros estamos analizando, amigos, con desesperación. Porque no hay un solo fiscal, no juez, ahora el juez no puede, aunque quiera, no puede, no quiere igual, pero aunque quiera, no hay un solo fiscal que diga: yo voy a analizar qué está pasando en el Río Negro, yo voy a analizar qué está pasando en el río Santa Lucía. Yo se lo pedí a la fiscal que se lo pedí, está jubilada, se jubiló porque no aguantó las presiones para no investigar, Le dijimos: el agua de Santa Lucía la está contaminando el propio directorio y los ingenieros asesores de OCE que tiran el lodo tóxico en el mismo Santa Lucía. Por favor, citalos a declarar. No lo citaron, y ahí sí con el nuevo código. Entonces, amigos, esto no es etéreo, esto no es abstracto, no estamos hablando cosas que no sean de la vida cotidiana, de la existencia de ustedes, de sus hijos, de sus criaturas. Esa es la desesperación que tiene nuestro discurso, amigos. Es la desesperación de ver de una marcha que se preocupa por un tema que es preocupante, pero que es responsabilidad del gobierno, y no se preocupa por lo elemental que es la vida. Al contrario, le da para adelante a políticas genocidas de este gobierno criminal de lesa humanidad. No estamos hablando cosas etéreas, estamos hablando política con mayúscula. Esto se llama política con mayúscula, no es politiquería, no es lo que dijo aquel de aquel, de la foto, del comentario, no, nada de eso interesa. Todo eso es humo, todo eso es pavada, todo eso es trivialidad. Estamos hablando de cosas serias. Cuando nosotros estamos cuestionando el modelo agroquímico, estamos cuestionando precisamente el ser ratas de laboratorio, porque el modelo agroquímico se impone por parte de los dueños del laboratorio, porque la reforma verde es la reforma de Rockefeller, y Rockefeller es el que impulsa toda esta política de maridaje perverso que estamos viviendo. Y esto no lo denuncia. En esas reformas, lo que más incomodan, lo que más molestan esta forma de colonialismo son los pueblos, la gente. El ser humano incomoda, y por eso es expulsado de la zona rural y colocado en los suburbios. Asistencializado. Sí, por supuesto, porque de alguna manera hay que contener las masas. Pero parte del colonialismo del proceso agrícola, agroquímico, de la reforma verde, parte de eso es los pueblos, la gente, los hombres y las mujeres incomodan.
tirámelos para un costado, déjame a mí producir, déjame a mí destruir el medio ambiente. Claro, déjame la tierra, déjame el agua, me la llevo de las 3 formas que tú describiste. Sí. Ahora vienen también por otro botín, porque, claro, cuando tenemos un gobierno proxeneta, cuando tenemos un gobierno que nos prostituye en distintos ámbitos. Nos ha prostituido con ROU UPM, que ahora le tenemos que entregar todo el Río Negro y Sí, también Gustavo, el acuífero. yo te voy a hacer un subrayado Sí. ahí, porque hay mucha gente que no entiende. Nos prostituye. Somos nosotros el prostituto o la prostituta. Por eso dije- Somos el pueblo uruguayo es prostituido. Claro, hay un No proxeneta. es el gobierno prostituto, no, el gobierno es el proxeneta Es el que nos proxeneta. prostituye a nosotros. Claro, es el fiolo. Pero eso el uruguayo no lo quiere entender. El uruguayo complaciente que quiere la musiquita dulce del flautista de Hamelin, no quiere entender eso, y hasta que no entienda eso, va a seguir en este derrotero. El gobierno es el fiolo. El gobierno es el que se lleva la coima. Y nos prostituye a todo el pueblo uruguayo. Como nos prostituye ahora con el famoso puerto chino este que están armando en zona franca, a través de Uruguay 21, en forma absolutamente clandestina, que ya hay gente que lo está denunciando, ya en el Twitter y en el Facebook, en Ahí las hay redes. colaboracionismo también. Y ahí está el Partido Nacional también. Y ahí está el Partido Nacional. Ha viajado muchísimos dirigentes del Partido Nacional. A China. Nos consta que ha viajado a China. A China. Amigos, partido único del nuevo orden mundial. Las corporaciones, no los estados, las grandes corporaciones, la red de corporaciones que hemos descrito leyendo el trabajo de la Universidad de Zúrich, es la que nos impone estas políticas, la que paga la coima al proxeneta de turno, que es el gobernante, para prostituirnos, para tener un pueblo prostituido. No escuchamos a nadie en estos términos. ¿Y saben por qué no vamos a escuchar al Partido Colorado, al Partido Nacional, al Partido Independiente? Porque forman parte de la clase de los fiolos. Forman parte de la clase de los fiolos. O por lo menos son colaboracionistas del fiolo. O por lo menos son encubridores del fiolo. Nosotros al fiolo lo denunciamos. Al fiolo lo queremos en cana. Al fiolo lo queremos preso. Porque el fiolo ha destrozado este país desde todo punto de vista. Gracias, amigos. Hasta el próximo lunes. Porque cuando traje a mi china para rancho,